Nadie escuchó el sonido de su corazón rompiéndose, pero el eco de las risas en aquel auditorio resonaría en la memoria de Rosa Kolke por el resto de su vida. Hay momentos que definen la existencia de una persona, segundos crueles que dividen la historia en un antes y un después. Para Rosa, ese segundo estaba a punto de ocurrir bajo la luz fría y parpadeante del Salón de Honor. Era una tarde de agosto en la capital, una de esas tardes grises donde la llovizna no cae, sino que flota, calando los huesos. Rosa estaba de pie frente al atril de madera de caoba, un mueble inmenso que parecía diseñado para hacer sentir pequeña a cualquier persona que no llevara un apellido ilustre. Sus manos que conocían la textura áspera de la tierra y el frío de la cosecha de maíz desde los 5 años, temblaban visiblemente sobre sus notas. Intentaba disimularlo apretando los bordes del papel hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El auditorio de la Facultad de Letras de la prestigiosa Universidad Central estaba lleno. No solo estaban sus compañeros de clase, jóvenes de ciudad con ropa de marca y acentos pulidos, sino también el jurado. Y en el centro de esa mesa inquisidora, sentado como un rey en su trono, estaba él, el doctor Fausto Valeriano. Valeriano no era solo un profesor, era una institución, una eminencia en filología hispánica, autor de diccionarios y guardián autoproclamado de la pureza del idioma. Se decía en los pasillos que Valeriano no corregía exámenes, los destrozaba. Su mirada, detrás de unos lentes de montura dorada, era la de un halcón que ha detectado a un ratón herido en campo abierto. «Señorita Kolke», dijo Valeriano, sin levantar la vista de la hoja de vida de Rosa, sosteniéndola con 2 dedos como si fuera algo sucio. «Llevamos 5 minutos esperando. ¿Piensa deleitarnos con su tesis hoy, o está esperando a que las musas bajen de la cordillera para inspirarla?» Unas risitas nerviosas y crueles recorrieron las primeras filas. Rosa sintió el calor subir por su cuello, manchando sus mejillas cobrizas. Tragó saliva, pero su garganta estaba seca, como el polvo de los caminos que había dejado atrás. «Disculpe, doctor», susurró Rosa. Su voz salió débil, temblorosa. «Más alto», ladró él. «Si va a defender la oralidad, tenga la decencia de usar su voz». Rosa cerró los ojos un segundo. Invocó la imagen de su padre, don Hilario, vendiendo sus 2 únicas vacas lecheras en la feria del pueblo. Recordó las manos agrietadas de su madre contándole las monedas una a una, envolviéndolas en un pañuelo de tela. «Vaya, mi Rosita, vaya y sea doctora. Que nadie la humille nunca como a nosotros». Esa memoria le dio una inyección repentina de coraje. Abrió los ojos, enderezó la espalda y comenzó. «El tema de mi investigación es la riqueza semántica en la tradición oral de los Andes centrales». Empezó, ganando un poco de confianza. «Durante siglos mi pueblo ha preservado conocimientos que la academia ignora. La estructura de nuestro pensamiento no es lineal, es circular como el tiempo». Durante 10 minutos, Rosa habló con pasión. Se olvidó del frío, de la ropa desgastada que llevaba puesta, de los zapatos que le apretaban. Estaba hablando de su gente, de su sangre. El auditorio permanecía en silencio. Incluso Valeriano parecía escuchar con los ojos entrecerrados, golpeando rítmicamente su costosa pluma estilográfica contra la mesa. Tic, tac, tic, tac. Pero entonces la pasión le jugó una mala pasada. En el clímax de su argumento, queriendo explicar cómo las comunidades adaptan el lenguaje a sus necesidades, Rosa bajó la guardia académica y dejó que su lengua materna, el quechua, influyera en su castellano. «Es por eso que en mi comunidad nosotros traímos la costumbre de agradecer a la tierra antes de...». El sonido de la pluma golpeando la mesa cesó de golpe. El silencio que siguió no fue de respeto. Fue un vacío, un abismo. Fue el sonido de una guillotina cayendo. «Disculpe», la voz de Valeriano cortó el aire suave y letal. «Deténgase ahí mismo». Rosa se congeló. El pánico le heló la sangre. ¿Qué había dicho? Un dato incorrecto. Una fecha mal citada. «¿Doctor?» Valeriano se quitó los lentes con una lentitud teatral, limpiándolos con un pañuelo de seda inmaculado antes de volver a mirar a Rosa. «Repita la última frase, señorita Kolke, específicamente el verbo que utilizó para la acción de traer». Rosa repasó mentalmente sus palabras y entonces el horror la golpeó.
Se dio cuenta. El error gramatical. Ese traímos que se usaba en su pueblo, una variación arcaica y rural que en la academia era un pecado mortal. Yo, balbuceó, sintiendo que el suelo se abría. Quise decir traemos. Fue un error, doctor. Los nervios. ¿Nervios? Valeriano se puso de pie. Era alto, imponente. No, señorita. Eso no son nervios. Eso es ignorancia. Eso es la prueba fehaciente de que el sistema de becas de esta universidad es un fracaso rotundo. Valeriano caminó alrededor de la mesa, acercándose al atril. Está usted en la Universidad Central, el templo del saber de este país. Aquí formamos intelectuales, no agricultores. Si usted no es capaz de conjugar un verbo básico de la lengua castellana en tercer año de carrera, ¿qué hace aquí? ¿Cómo se atreve a insultar nuestra inteligencia ocupando el lugar de un estudiante que sí valga la pena? Doctor, por favor, es solo una palabra. Intentó defenderse Rosa con los ojos llenos de lágrimas. No es solo una palabra, gritó él, golpeando el atril con la mano abierta. El sonido retumbó en todo el salón. Es el síntoma de su mediocridad. Usted no pertenece aquí, Colque. Nunca lo ha hecho. Mírese, mire cómo habla. Vuelva a su pueblo, cásese, tenga hijos y deje el pensamiento crítico a quienes saben hablar. La carcajada estalló en el fondo del salón. Primero fue uno, el líder del grupo de los populares, y luego, como una plaga contagiosa, la risa se extendió. Se reían de ella, de su ropa, de su origen, de su traímos. Rosa miró a su alrededor, rostros deformados por la burla, dedos señalándola. Sintió una náusea violenta. Valeriano tomó la carpeta con la tesis de Rosa, la miró con desdén y la dejó caer al suelo, como si fuera basura. Las hojas se esparcieron a los pies de la joven. «Salga de mi vista», sentenció él, dándole la espalda. «Y no vuelva hasta que aprenda a hablar como una persona civilizada. O mejor aún, no vuelva». Rosa se agachó. Las lágrimas le nublaban la vista tanto que apenas podía ver los papeles. Recogió las hojas sucias, arrugadas, sintiendo que en realidad estaba recogiendo los pedazos de su propia dignidad. Nadie la ayudó. Nadie dijo basta. Con la carpeta apretada contra su pecho, Rosa dio media vuelta y corrió. Empujó la pesada puerta de madera y salió al pasillo, pero las risas la persiguieron, rebotando en las paredes de mármol, clavándose en su espalda como cuchillos. Corrió sin rumbo. Bajó las escaleras de dos en dos, tropezando, casi cayendo. Salió al patio central donde la llovizna se había convertido en una lluvia helada. No le importó mojarse. Necesitaba que el agua lavara la suciedad, la vergüenza. Llegó a la parte trasera del campus, detrás de la vieja biblioteca, un lugar donde se amontonaban pupitres rotos y el césped crecía salvaje. Allí, oculta entre los arbustos y la basura, Rosa se dejó caer sobre el lodo. Gritó, un grito ahogado, gutural, de puro dolor. «Perdón, papá. Perdón, mamá». Sollozó golpeando la tierra con sus puños. «Les fallé. Soy una ignorante. El doctor tiene razón. Soy una india bruta que no sabe hablar». La lluvia mezclaba el lodo con sus lágrimas en su rostro. En ese momento, en la oscuridad de su desesperación, Rosa tomó una decisión fatal. No volvería a entrar a ese salón. No volvería a ver esas caras. Esa misma noche, tomaría el último autobús hacia la sierra. Devolvería la beca. Aceptaría su destino como campesina, lejos de los libros que tanto amaba, pero que ahora parecían rechazarla. El mundo de los civilizados la había escupido, y ella no tenía fuerzas para limpiarse. Pero lo que Rosa no sabía, mientras lloraba abrazada a sus rodillas bajo la tormenta, era que no estaba sola. Alguien la observaba desde la ventana del cuarto de limpieza. Alguien que había visto muchas caídas en esa universidad, pero que jamás había visto una injusticia tan grande. Y ese alguien no estaba dispuesto a dejar que la historia terminara así. La habitación que Rosa alquilaba era poco más que un armario con ventana. Ubicada en una azotea de un barrio periférico, tenía el techo bajo, las paredes descascaradas por la humedad y un olor constante a comida frita que subía de los pisos inferiores. Pero esa noche, a Rosa le parecía el lugar más frío del mundo. Llegó empapada, temblando no solo por la lluvia,
sino por la fiebre de la vergüenza que le quemaba la piel. Cerró la puerta con pestillo y se apoyó contra ella, deslizándose hasta el suelo. «Tonta, eres una tonta, Rosa», se susurró a sí misma, golpeándose suavemente la frente contra la madera. «Creíste que podías ser una de ellos. Creíste que un par de libros borrarían tu acento». Se levantó como un autómata y sacó su vieja maleta de debajo de la cama. La abrió sobre el colchón hundido. Parecía una boca hambrienta, esperando tragar sus pocas pertenencias. Comenzó a lanzar su ropa dentro sin doblarla, sus polleras coloridas que había dejado de usar para encajar, sus blusas blancas, sus 2 chompas de lana de alpaca. Cada prenda que tocaba le traía un recuerdo doloroso. La chompa roja se la había tejido su abuela antes de morir. «Para que no te olvides del calor de tu hogar», le había dicho. «El calor de mi hogar», repitió Rosa con amargura. «Aquí solo hay hielo». El dolor en su pecho era físico, un vacío inmenso que amenazaba con devorarla. Pero lo que más le dolía no era la humillación pública, ni la risa de sus compañeros. Lo que la desgarraba por dentro era la sensación de traición. Sentía que le había robado a sus padres. Ellos habían vendido todo. Habían sacrificado su vejez para que ella estudiara. ¿Para qué? ¿Para que un hombre de traje le dijera que no valía nada? «Lo siento, papá. No pude», sollozó, doblando una foto de sus padres y guardándola en el bolsillo lateral de la maleta. «Mañana mismo vuelvo, trabajaré la tierra. Les devolveré cada centavo». Ya era noche cerrada, y la lluvia golpeaba el techo de calamina como si fueran piedras. Rosa estaba a punto de cerrar la maleta cuando escuchó unos golpes suaves, casi tímidos, en la puerta de madera. Se congeló. Se secó la cara rápidamente con la manga de su suéter mojado. No esperaba a nadie. No tenía amigos en la ciudad. «¿Quién es?», preguntó con voz ronca. «Soy yo, hija. Jacinto». Rosa frunció el ceño. Don Jacinto era el conserje de la Facultad de Letras. Un hombre mayor, de piel oscura y manos callosas, que siempre barría los pasillos con una calma imperturbable. A veces, cuando Rosa estudiaba hasta tarde en la biblioteca vacía, él le dejaba un caramelo de limón en la mesa sin decir nada. Rosa abrió la puerta unos centímetros. Allí estaba él, con su uniforme azul desgastado y una gorra mojada en la mano. Sostenía algo contra su pecho, protegiéndolo de la lluvia. «Buenas noches, don Jacinto», dijo ella, intentando ocultar su maleta con el cuerpo. «¿Pasó algo? Te vi salir corriendo hoy, Rosa», dijo el anciano. Su voz era grave, profunda, como el sonido de un río subterráneo. «Dejaste esto tirado en el jardín, detrás de la biblioteca. Se iba a mojar». Le extendió un cuaderno de tapas negras. Era su diario de campo. El cuaderno donde Rosa anotaba sus pensamientos, sus poemas, sus miedos. Lo había olvidado en su huida, tirado en el lodo. Rosa tomó el cuaderno. Estaba húmedo y manchado de tierra. «Gracias», susurró, sintiendo que las lágrimas volvían a subir. No debió molestarse. Iba a cerrar la puerta, pero Jacinto puso su bota de trabajo en el umbral, impidiendo suavemente que se cerrara. «¿Te vas?», preguntó mirando por encima del hombro de Rosa hacia la maleta abierta en la cama. Rosa bajó la cabeza. No tenía fuerzas para mentir. «No pertenezco aquí, don Jacinto. Usted escuchó lo que pasó. El doctor Valeriano tiene razón. No sé hablar, soy ignorante, soy una vergüenza para esta universidad». Jacinto la miró en silencio durante unos segundos interminables. Luego suspiró y se quitó la gorra sacudiendo el agua. «¿Puedo pasar? Mis huesos viejos duelen con esta humedad». Rosa, incapaz de negarse, se hizo a un lado. Jacinto entró y se sentó en la única silla de madera, crujiendo bajo su peso. Miró alrededor de la habitación triste y luego fijó sus ojos negros en Rosa. «¿Sabes, Rosa? Yo llevo 30 años limpiando los pisos de esa universidad. 30 años sacando la basura de las papeleras de los catedráticos, limpiando la tiza de las pizarras». Hizo una pausa, mirando sus propias manos llenas de cicatrices. «He escuchado a miles de estudiantes. He escuchado a cientos de profesores como Valeriano. Hablan con palabras elegantes, palabras largas, palabras que suenan a música clásica. Conjugan perfecto, sí. Usan el subjuntivo como si fuera un arma. Pero, ¿sabes qué? Muy pocos dicen algo que valga la pena». Rosa lo miró confundida, abrazando su cuaderno sucio contra el pecho. «El doctor Valeriano habla perfecto», murmuró ella.
Habla perfecto el castellano, sí, asintió Jacinto, pero es mudo en el idioma de la humanidad. Su corazón es seco, hija, como una hoja muerta. En cambio tú... Jacinto la señaló con un dedo nudoso. Yo te he escuchado practicar en los pasillos vacíos. Cuando hablas de tu tierra, de tus costumbres, tus ojos brillan. Eso no se aprende en los libros. Eso es verdad. Y la verdad no necesita conjugaciones perfectas para ser poderosa. Pero dijeron que hablo mal. Dijeron traímos, sollozó ella, la palabra maldita quemándole la boca. Te corrigieron la forma, Rosa, no el fondo. Jacinto se inclinó hacia adelante. Escúchame bien. El idioma es una herramienta, como un azadón o un martillo. A ti te falta aprender a usar el martillo de ellos, es cierto. Pero ellos jamás tendrán la tierra fértil que tú llevas dentro. Rosa miró su maleta. La tentación de rendirse seguía ahí, dulce y seductora. Si me quedo, se seguirán burlando. No tengo fuerzas, don Jacinto. Si te vas ahora, les das la razón, dijo él con firmeza. Si te subes a ese bus esta noche, aceptas que tu voz no vale. Aceptas que ellos son los dueños del conocimiento y tú solo una intrusa. ¿Eso es lo que quieres decirle a tu padre cuando lo veas? ¿Que un hombre con un traje caro te convenció de que no eres nadie? La mención de su padre fue como un golpe eléctrico. Rosa apretó los puños. Jacinto se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se giró para darle una última mirada. Las raíces no son suciedad, niña. Son lo que sostiene al árbol cuando viene la tormenta. Valeriano quiere que cortes tus raíces para parecerte a él. No lo hagas. No cortes tus raíces solo porque a otros les molesta que florezcas. Aprende su idioma, sí. Domínalo mejor que ellos. Pero hazlo para defender tu verdad, no para esconderla. Jacinto salió y cerró la puerta suavemente. El silencio volvió a la habitación, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio denso, cargado de electricidad estática. Rosa miró el cuaderno en sus manos. Limpió el lodo de la tapa con su pulgar. Debajo de la suciedad, las letras doradas de su nombre seguían brillando. Rosa Kolke. Caminó hacia la cama. Miró la maleta. Miró la foto de sus padres. Recordó la mirada de desprecio de Valeriano. Y entonces, algo dentro de ella, ese núcleo duro y resistente que había heredado de siglos de ancestros que sobrevivieron al hielo y al hambre, se encendió. No fue un estallido de alegría, fue una combustión fría y controlada. Rosa agarró la maleta y la volteó vaciando su contenido sobre la cama. Colgó su ropa de nuevo en el armario. Sacó sus libros de texto y los apiló sobre la mesa coja. Abrió su diario de campo en la primera página limpia. Tomó un lapicero rojo. Su mano ya no temblaba. Con trazos fuertes, casi furiosos, escribió una promesa, un juramento de sangre contra el papel. Aprenderé cada regla, memorizaré cada excepción, conoceré su idioma mejor que ellos mismos. No para olvidar quién soy, sino para que nadie nunca más tenga el poder de callarme. Esa noche, Rosa no durmió. Mientras la ciudad descansaba, ella encendió su lámpara barata y abrió el diccionario. La guerra había comenzado, y esta vez, ella no iba a huir. Los siguientes 3 años no fueron vida, fueron una trinchera. Rosa Kolke desapareció para el mundo. Dejó de ir a fiestas, dejó de almorzar con otros estudiantes, dejó incluso de visitar a sus padres en las vacaciones para no gastar el dinero del pasaje en libros. La biblioteca se convirtió en su catedral y su prisión. Llegaba antes que los bibliotecarios y se iba cuando apagaban las luces. Estudió fonética hasta que le dolía la mandíbula de practicar la posición de la lengua. Memorizó diccionarios de sinónimos. Devoró a Cervantes, a Borges, a García Márquez, desarmando sus frases como un relojero desarma un mecanismo complejo para entender cómo funciona cada engranaje. Pero algo fundamental había cambiado en ella. Ya no intentaba imitar el acento cantadito y arrogante de la capital. Mantuvo su cadencia pausada, su tono suave y andino, pero su vocabulario se volvió un arma de precisión milimétrica. El día de la graduación, el cielo estaba despejado. Cuando anunciaron el promedio más alto de la promoción, el nombre Rosa Kolke resonó en los altavoces. Hubo aplausos, sí, pero también murmullos incómodos. Rosa subió al estrado. Su toga le quedaba un poco grande, pero caminaba con una rectitud real.
Al llegar frente al decano, quien le entregaría el diploma, se encontró cara a cara con él, el doctor Fausto Valeriano, quien ese año presidía la ceremonia. Valeriano la miró con esa misma expresión de asco contenido que tenía 3 años atrás. Le tendió el diploma sin mirarla a los ojos como quien entrega un paquete indeseado. «Felicidades», masculló él, una palabra vacía. Rosa tomó el diploma. No lo soltó de inmediato, obligando a Valeriano a mirarla. «Gracias, doctor», dijo ella. Su dicción era impecable, cristalina. «Aprendí mucho de usted. Sobre todo, aprendí lo que no quiero ser». Valeriano retiró la mano como si se hubiera quemado. Rosa se giró hacia el público, buscó los ojos de don Jacinto al fondo del auditorio y alzó su diploma. No sonrió para la foto. No había nada que celebrar todavía. La verdadera batalla apenas comenzaba. Días después, Rosa solicitó una plaza como asistente de cátedra en la universidad. Tenía las mejores notas, las mejores recomendaciones de otros profesores. Era el paso lógico. La respuesta llegó en un sobre membretado, firmado por el jefe de departamento, Fausto Valeriano. La carta era breve y brutal. «Estimada señorita Kolke, aunque su desempeño académico es notable, la docencia en esta institución requiere un nivel de refinamiento cultural y un perfil que lamentablemente usted no posee. Le sugerimos buscar oportunidades más acordes a su contexto». Le cerraron la puerta en la cara. Otra vez. Rosa leyó la carta 1, 2, 3 veces. Podría haber llorado. La Rosa de hace 3 años habría llorado. Pero esta nueva Rosa, forjada en el fuego del estudio y la soledad, solo sintió una calma fría. «¿Con qué mi contexto no sirve?», dijo en voz alta, rompiendo la carta en pedazos. «Bien, entonces iré donde mi contexto sea la única esperanza». Esa misma semana, Rosa aceptó el único trabajo que nadie quería: profesora de literatura en la Escuela 402, una institución pública en los cinturones de pobreza de la ciudad. El lugar donde el asfalto terminaba y comenzaba el barro, donde los niños llegaban con hambre y salían con desesperanza. Su primera clase fue un desastre. 30 adolescentes la miraron con desconfianza. «¿Para qué queremos leer al Quijote, profe?», le gritó un chico llamado Luis, el líder del grupo, con una cicatriz en la ceja. «Eso no nos da de comer. Aquí lo que sirve es ser vivo, no leer cuentos de viejos locos». Rosa cerró el libro. Se sentó en el borde del escritorio, rompiendo la barrera física con ellos. «Tienes razón, Luis», dijo ella. La clase se quedó en silencio, sorprendida. «El Quijote no te va a llenar la panza, pero te voy a decir para qué sirve. Sirve para que cuando alguien te diga que estás loco por soñar con una vida mejor, sepas que no eres el único. Sirve para que aprendas a pelear contra gigantes, aunque todos te digan que son molinos de viento». Rosa cambió las reglas. Dejó de lado el programa oficial rígido. Empezó a usar las letras de las canciones que escuchaban los chicos para enseñar poesía. Usó las historias de sus abuelos, las leyendas de miedo del barrio, para enseñar estructura narrativa. «No me hablen bonito», les decía. «Háblenme con verdad. Si dicen aiga, lo corregimos después. Primero quiero saber qué tienen en el corazón». El aula 402 se transformó. Los alumnos que antes se escapaban ahora se quedaban después de hora para debatir. Luis, el chico que odiaba leer, escribió un cuento sobre su vida que hizo llorar a todo el distrito escolar y ganó un concurso regional. La profesora Kolke se convirtió en una leyenda urbana. Su método, bautizado por ella como pedagogía de la dignidad, no buscaba borrar el origen del alumno, sino usarlo como combustible. Pasaron los años. 5, 10, 15. Rosa publicó su primer libro, La voz de los silenciados. Fue un bestseller académico. Luego vino el segundo y el tercero. Fue invitada a dar conferencias en México, en España, en Argentina, pero ella nunca dejó su escuela en el barrio de Barro. Cada tarde volvía a sus alumnos. Su fama creció tanto que se volvió imposible de ignorar. Era la pedagoga más respetada del país, citada por ministros y estudiada en el extranjero. Y entonces sucedió lo impensable. Una mañana de otoño, 15 años después de su graduación, un auto negro y lujoso se detuvo frente a la humilde Escuela 402. Un mensajero bajó y le entregó un sobre grueso con el sello dorado que Rosa conocía tan bien.
El sello de la Universidad Central. Rosa abrió el sobre en el patio, rodeada de niños que jugaban. Estimada doctora Kolke, el Consejo Universitario, ante la inminente jubilación del actual decano, ha decidido abrir un proceso de elección extraordinario. Dada su trayectoria intachable y su prestigio internacional, nos honraría contar con su candidatura para el puesto de decana de la Facultad de Humanidades. Rosa levantó la vista. El viento movía las hojas de los árboles. Había llegado el momento. El destino estaba moviendo sus fichas para el jaque mate. Pero había un detalle más en la carta. Una postdata que hizo que una sonrisa, afilada como un cuchillo, apareciera en el rostro de Rosa. Su contrincante en este debate público será el actual director del departamento, el doctor Fausto Valeriano. Rosa dobló la carta y miró hacia el horizonte, hacia las torres de marfil de la universidad que se veían a lo lejos, diminutas desde su barrio. «Prepárese, doctor», susurró al viento. «La India ignorante va a volver a casa. Y esta vez traigo a todo mi pueblo conmigo». El día del debate, el cielo de la capital amaneció encapotado, como un espejo gris de aquella tarde fatal 15 años atrás. El auditorio principal de la Universidad Central olía a madera encerada y a expectación. No cabía ni un alfiler. Estudiantes, prensa, profesores eméritos y hasta antiguos alumnos de Rosa de la Escuela 402 llenaban los pasillos, los balcones y hasta las escaleras. En el escenario, 2 podios. A la derecha, el doctor Fausto Valeriano. El tiempo no había sido amable con él, pero tampoco le había quitado su arrogancia. Con el cabello ahora blanco como la nieve y un traje italiano impecable, revisaba sus notas con esa indiferencia ensayada que Rosa conocía tan bien. A la izquierda, la doctora Rosa Kolke. Llevaba un traje sastre sencillo, color azul oscuro, y en su cuello, un pañuelo tejido con patrones andinos, vibrante, desafiante. No miraba sus notas, miraba al público. Miraba el lugar exacto donde una vez se le había caído el alma a los pies. El moderador dio inicio al debate. Valeriano ganó el sorteo para hablar primero. Tomó el micrófono con la seguridad de quien es dueño de la casa. «Damas y caballeros, honorables miembros del Consejo», comenzó su voz retumbando con perfecta dicción. «Hoy nos enfrentamos a una elección crítica. Debemos decidir si esta universidad seguirá siendo un faro de la alta cultura, el bastión de la pureza lingüística, o si nos rendiremos ante la barbarie del populismo académico». Valeriano paseó por el escenario, gesticulando. «Mi oponente», dijo, señalando a Rosa sin mirarla, «ha ganado fama con métodos emotivos. Pedagogía de la dignidad, lo llama. Suena bonito. Pero la universidad no es una guardería para consolar egos heridos. La ciencia no se hace con sentimientos. El idioma no se democratiza, se protege. Si permitimos que el lenguaje de la calle, que los errores gramaticales se conviertan en norma bajo la excusa de la inclusión, estaremos condenando a nuestra nación a la mediocridad intelectual». Hizo una pausa dramática. «Yo ofrezco rigor, ofrezco excelencia. Ofrezco mantener los muros de este templo inmaculados. La pregunta es, ¿queremos doctores que sepan pensar o activistas que solo sepan llorar?» Hubo aplausos educados, fuertes, provenientes de las primeras filas donde se sentaba la vieja guardia. Valeriano sonrió y volvió a su podio, satisfecho. Había lanzado el guante. Entonces fue el turno de Rosa. El silencio que se hizo fue diferente. Era un silencio denso, eléctrico. Rosa no se quedó en el podio. Tomó el micrófono inalámbrico y caminó hacia el centro del escenario, quedando totalmente expuesta. No usó palabras rebuscadas. No citó a griegos ni a romanos. «El doctor Valeriano tiene razón en una cosa», dijo Rosa, su voz suave pero firme llenando cada rincón. «Esta universidad es un templo, pero él y yo adoramos a dioses diferentes». Miró a los estudiantes en las gradas superiores. «El doctor adora al dios de la forma, un dios frío, perfecto, que vive en los libros y muere en la boca de la gente, un dios que castiga. Yo, en cambio, sirvo al dios del sentido». Rosa caminó lentamente hacia Valeriano, quien la miraba con el ceño fruncido. «Usted habla de pureza, doctor, pero la pureza es estéril, nada crece en el hielo puro. La vida, el conocimiento, la verdadera sabiduría nacen en la mezcla, en el barro, en el error.
Retórica vacía, interrumpió Valeriano, perdiendo la compostura por primera vez. Usted romantiza la ignorancia, enseña a hablar mal. No, respondió Rosa al instante, girándose hacia él. Yo enseño a pensar sin miedo. Usted dice que protejo la mediocridad. Déjeme contarle una historia. Rosa se volvió hacia la audiencia. Hace 10 años tuve un alumno llamado Luis. Luis llegó a mi clase creyendo que era estúpido porque decía aiga y nadies. Alguien como usted le había dicho que su cerebro no servía. Luis iba a dejar la escuela para vender droga en la esquina, porque pensaba que ese era su único destino. La audiencia contenía el aliento. Le enseñé que sus palabras no eran errores, eran huellas de su historia. Cuando entendió que su voz valía, Luis no solo aprendió a conjugar, Luis empezó a escribir. Hoy, ese ignorante es uno de los cronistas más leídos de la ciudad. Rosa señaló a Valeriano con un dedo acusador. Usted habría expulsado a Luis, usted habría corregido su verbo y matado su alma. Y esa, doctor, es la mayor tragedia de esta institución. Ustedes saben todo sobre la lengua, sintaxis, morfología, etimología, pero no saben nada sobre el habla. No saben nada sobre el ser humano que está detrás de la palabra. ¡Basta!, gritó Valeriano golpeando su podio. Esto es un debate académico, no un mitin político. Se atreve a venir aquí, al lugar donde demostró su incompetencia hace 15 años, a darme lecciones. Todavía recuerdo su traímos, señorita Colque. Esa mancha no se borra con libros. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Valeriano había ido demasiado lejos. Había usado el trauma de Rosa como arma. Rosa se detuvo. Bajó la cabeza un momento. Todos pensaron que estaba herida, que volvería a correr, pero cuando levantó la vista sonreía. Sí, dijo ella, y su voz sonó como un trueno. Dije, traímos, y durante años me avergoncé, pero hoy lo digo con orgullo. Dio un paso hacia el público, abriendo los brazos. Porque cuando mi gente dice traímos, no solo traemos un objeto, traemos el esfuerzo de caminar kilómetros. Traemos la cosecha que nos costó sudor, traemos nuestra historia, nuestro dolor y nuestra esperanza. Esa palabra, que para usted es basura, para mí es identidad, y prefiero 1000 veces decir una palabra sucia, llena de verdad, que un discurso limpio, lleno de odio como el suyo. Rosa se giró hacia Valeriano por última vez, quedando a centímetros de él. La verdadera ignorancia, doctor Valeriano, no es equivocarse al hablar. La verdadera ignorancia es creer que uno es superior a los demás solo porque tuvo la suerte de nacer con el manual de reglas bajo el brazo. Usted tiene el cargo, doctor, pero ya no tiene la autoridad, porque un maestro que desprecia a sus alumnos no es un maestro, es un carcelero. Y nosotros, Rosa miró a todo el auditorio. Nosotros ya somos libres. Rosa dejó caer el micrófono. El sonido sordo del impacto contra el suelo resonó como un disparo. Durante 3 segundos hubo un silencio absoluto. Entonces, en la última fila, un hombre anciano con uniforme de conserje se puso de pie y comenzó a aplaudir. Clap, 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 fue la chispa. A su lado, un estudiante se levantó, luego otro y otro. En segundos el auditorio entero estaba de pie. El aplauso no fue una lluvia, fue una tormenta, fue un rugido, gritos de ¡bravo!, llantos, abrazos. Era la catarsis de décadas de estudiantes que se habían sentido menospreciados. Valeriano se quedó solo en su podio, pálido, aferrado a la madera como un capitán que se hunde con su barco, viendo cómo su imperio de soberbia se desmoronaba frente a la dignidad de una mujer que supo transformar su vergüenza en bandera. La votación aún no ocurría, pero todos en esa sala sabían que la historia ya había sido escrita. La victoria de Rosa Colque fue tan aplastante como inevitable. El 85% de los votos del consejo y del alumnado fueron para ella. Valeriano, humillado en su propio terreno, presentó su jubilación anticipada alegando razones de salud, aunque todos sabían que la única enfermedad que padecía era la intolerancia. El primer día que Rosa entró a la oficina del decanato, lo primero que hizo fue abrir las ventanas. Durante años, esas cortinas de terciopelo pesado habían mantenido el lugar en una penumbra solemne. Ahora, la luz del sol inundaba el escritorio de roble,
iluminando el polvo que flotaba en el aire, revelando que incluso las instituciones más sagradas necesitan aire fresco para no pudrirse. Rosa no se sentó en el sillón de cuero, se sentó en la silla de visitas, frente a la puerta abierta. Había dado una orden estricta a su secretaria. La puerta de esta oficina nunca se cierra. Su gestión fue un terremoto. Eliminó los exámenes de admisión sesgados que favorecían a los colegios de élite. Creó el programa Voces Vivas, un centro de escritura y oratoria, donde los estudiantes de provincias podían perfeccionar su español académico sin renunciar a sus lenguas maternas. Pero la verdadera prueba de su legado no ocurrió en una reunión de consejo, sino en un pasillo cualquiera, un martes por la tarde, 6 meses después de su elección. Rosa caminaba hacia la cafetería cuando escuchó gritos provenientes del aula 104. Se detuvo. Su corazón dio un vuelco. Conocía ese tono. Era el tono del desprecio. Se acercó a la puerta entreabierta y miró. Adentro, un profesor joven, recién contratado y con ínfulas de grandeza, estaba de pie frente a una alumna diminuta que temblaba junto a su pupitre. La chica apretaba un libro contra su pecho como si fuera un escudo. «Es inaceptable», gritaba el profesor, agitando un examen en el aire. «Estamos en la universidad, señorita. Aquí no se dice nadies. Aquí no se dice aiga. Si va a hablar como una ignorante, vuelva al mercado». El tiempo se detuvo para Rosa. Era como verse en un espejo de agua turbia. Vio a la chica bajar la cabeza. Vio esa contracción en los hombros que precede al llanto. Vio la vergüenza naciendo para quedarse toda la vida. Rosa no lo pensó. Empujó la puerta y entró. El sonido de sus tacones resonó con autoridad. El silencio cayó sobre el aula como una manta pesada. El profesor se giró y al ver a la decana, su rostro pasó del rojo furia al blanco papel. «Decana Kolke», tartamudeó él, bajando la mano. Disculpe, estaba corrigiendo a esta alumna. No tiene el nivel. Es un caso perdido». Rosa no lo miró. Caminó directamente hacia la chica. Se agachó un poco para quedar a la altura de sus ojos, ignorando al resto de la clase. «¿Cómo te llamas?», le preguntó con una suavidad que contrastaba con la tensión del ambiente. La chica levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Marta», susurró. «Me llamo Marta, señora decana». «Marta», repitió Rosa saboreando el nombre. «Marta, escúchame bien. Levanta la cabeza». La chica obedeció, temblando. «Ese error que cometiste», dijo Rosa tomando las manos de la joven entre las suyas, «no te define. Ese error es solo una señal de que estás aprendiendo 2 mundos al mismo tiempo. Y eso, mi querida Marta, no es ser ignorante, eso es ser valiente». Rosa se puso de pie y se giró hacia el profesor. Su mirada era tranquila, pero tenía la dureza del diamante. «Profesor», dijo ella, «usted fue contratado para enseñar, no para humillar. Un error gramatical se corrige con un lápiz rojo y una explicación amable. Un espíritu roto no se arregla con nada». Se acercó a él, bajando la voz para que solo él pudiera escucharla, pero con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. «En esta facultad la excelencia no se mide por qué tan bien conjugamos, sino por qué tan humanos somos. Si usted no puede entender que detrás de cada aiga hay una historia de esfuerzo, entonces el que no tiene el nivel para estar aquí es usted». El profesor asintió, mudo, avergonzado. Rosa volvió a mirar a la clase. 30 rostros la miraban con asombro. «Nadie», dijo ella elevando la voz para que todos escucharan, «absolutamente nadie tiene derecho a hacerlos sentir menos por su origen. Su voz es su huella digital. Púlanla, mejórenla, adquieran nuevas herramientas, sí, pero nunca, jamás, permitan que alguien les diga que su voz no vale». Rosa le guiñó un ojo a Marta, quien por primera vez sonreía tímidamente entre lágrimas. Luego dio media vuelta y salió del aula. Mientras caminaba por el pasillo, Rosa sintió una ligereza en el pecho que no había sentido en 20 años. La herida de aquella tarde lluviosa con Valeriano, esa herida que había impulsado toda su carrera, finalmente había cicatrizado. Ya no necesitaba demostrar nada. Ya no necesitaba pelear. Ahora, su misión era proteger. Años después, cuando Rosa se jubiló, la universidad no le hizo una estatua de bronce. No era su estilo. En su lugar,
Los estudiantes colocaron una placa simple en la entrada del auditorio principal, justo al lado de la puerta por donde ella había huido llorando aquella primera vez. La placa no tenía su rostro, solo una frase que ella solía repetir en cada inicio de ciclo. La verdadera sabiduría no está en no cometer errores, sino en tener el coraje de levantarse, aprender de ellos y usar ese conocimiento para iluminar el camino de otros. Porque al final la mejor profesora no es la que más sabe, sino la que te hace creer que tú también puedes saber. Rosa Kolke, la mujer que fue humillada por hablar mal, terminó enseñando al mundo el lenguaje más difícil de todos, el lenguaje de la dignidad. ¿Y tú, alguna vez te han hecho sentir que no vales por cometer un error? ¿Sentiste la satisfacción cuando Rosa defendió a Marta? No te quedes con esa historia solo para ti. Compártela con alguien que necesite saber que su voz importa. Y dime en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Rosa?